¿Qué hay, chicos? Bienvenidos nuevamente a este espacio de crecimiento y de desarrollo personal llamado Tu Siguiente Nivel. Yo soy Paco Sanabria y nuevamente estoy muy contento de que estés por aquí. Y en este capítulo vamos a tocar un tema muy importante para lo que quieras hacer y lograr en tu vida, porque son los cimientos, es tema de liderazgo. En este tema te voy a recomendar que apuntes todo lo que puedas, todo lo que te llame la atención, que después lo estudies por tu cuenta, que lo profundices al máximo y más que nada que lo pongas en acción. Aquí sí métele una acción al 200% porque como te digo, esto es base para lo que quieras lograr. Primeramente tenemos que entender por qué es base y qué es el liderazgo. Es base porque de aquí vas a sostener todo lo que vayas haciendo. Y liderazgo se refiere a la capacidad que tenemos de saber dirigir, de saber guiar, sobre todo de influenciar. Y creo que cuando escuchamos estas palabras, luego nos vamos a un jefe en alguna empresa con el equipo, en el que el jefe es la figura de liderazgo aparentemente, pero hay que entender que no siempre un jefe es un líder. El mundo está lleno de jefes que te dicen qué hacer, pero el líder te va a decir cómo lo hagas a través del ejemplo. Y es como una escalera, ahorita te voy a tocar 3 escalones que son también clave, y el primero es liderazgo personal, vamos a ver el liderazgo desde el enfoque personal, después el liderazgo en equipo y después el liderazgo transformacional, que esa es la finalidad, tal cual es compartir toda la información a través del ejemplo y que puedas contagiar a las personas para que quieran hacer estos cambios y crecer las herramientas internas de las que necesita estar bien empapado un líder porque las vas a estar ocupando todo el camino. Y es importantísimo que sepas desarrollar estas herramientas internas porque en el contexto de cualquier tipo vas a necesitarlo también. Ya cuando lo pasas a la parte de equipo, no sé, tal vez en una empresa, en un equipo, en una asociación, en una reunión, siempre y cuando hay una finalidad, un fin para el que te estés reuniendo o que estén trabajando en conjunto, tiene que haber alguien que vaya dirigiendo al equipo. Esto es en el liderazgo en equipo. Pero para poder dirigir un equipo nos vamos otra vez al liderazgo personal. Tienes que tener esta capacidad de dirigirte a ti mismo, de influenciarte sobre todo, de estarte empujando. Porque muchas de las cosas que tienes que hacer, del trabajo que tienes que poner, es incómodo, es molesto, te va a meter en situaciones de conflicto y te la vas a pasar tal vez no discutiendo con todo el mundo, pero sí vas a tener varias confrontaciones a lo largo de que estés desarrollando esta habilidad. Y posteriormente también las vas a tener, pero ya no se van a sentir como al principio. O sea, vas a desarrollar esta habilidad. Y para esto tienes que tener esta capacidad de saberte empujar o de empujarte a huevo a ti mismo para que llegues al punto al que sabes que necesitas llegar. Y es que antes de poder dirigir a un equipo o a otras personas, primero tienes que tener tu autoconocimiento al 100, tienes que tener disciplina contigo mismo, tienes que saberte exigir y esta capacidad de poder desarrollar habilidades de manera consciente a través de los chingadazos, porque es lo que más te vas a estar encontrando siempre que vayas al frente de cualquier cosa. Eso quédatelo bien grabado. El líder siempre va a ser el que resuelve más conflictos, independientemente los haya generado él o no. Siempre vas a tener que estar en este modo de resolver. Todos los días, en cualquier aspecto o ámbito o en proyecto que vaya teniendo, si lo vas desglosando, van saliendo varios conflictos que ya posteriormente puedes delegar, pero en algún momento te va a tocar a ti toda esta chinga. Pero lo bueno es que la repetición va a crear estas habilidades necesarias. Por ejemplo, yo siempre les digo, tienes que tener la capacidad de solucionar rápido, la capacidad de conseguir y de administrar recursos, la capacidad de adaptación también, porque al día de hoy el mundo, la vida y todo está avanzando de una manera muy acelerada en la que si te apendejas te quedas atrás. Y a lo mejor te estarás preguntando por qué necesito desarrollar esas herramientas internas si yo ya estoy en un puesto de jefatura en donde la gente que tengo a cargo tiene que hacer lo que yo le digo. Pues justamente porque hacen lo que tú les dices, no lo que les provocas que hagan. Que esa es una gran diferencia también. Las personas hacen mejor las cosas cuando sienten conexión con lo que están haciendo, cuando tienen una visión y eso se contagia de la persona que va al frente. Que tengas esta capacidad de influenciar. Te repito la palabra influencia. Es necesario que sepas influenciar principalmente a través de tu ejemplo. Y es que de verdad los seres humanos en general, siempre que hacemos algo con lo que tenemos esta conexión, lo vamos a hacer bien. A diferencia de que cuando es mi obligación y como lo tengo que hacer y como me van a pagar, y aunque el jefe me caiga de la chingada y no tenga ni la mínima idea de lo que es el liderazgo, lo tengo que hacer. Por eso, cuando desarrollas estas herramientas internas, las empiezas a compartir y la gente se da cuenta y te empieza a vibrar y empieza a conectar con tu esencia, en algún momento te va a empezar a copiar. Inevitablemente va a pasar, te empiezan a copiar y si tienes un buen liderazgo, ahora tú los vas a saber dirigir para desarrollar estas herramientas y llegar hasta este punto de la transformación, al liderazgo transformacional,
que es donde se expande todo esto. Algo que te puedo recomendar muchísimo es que te busques situaciones que te generen problemas, no problemas grandes o a lo pendejo, sino problemas que te pongan en reto para que vayas desarrollando habilidades. Yo siempre estoy compartiendo en mi Instagram, @paco.sanabria, mi día a día. Siempre voy platicando también las adversidades que voy teniendo a través de la etapa en la que esté. Y específicamente ahorita estoy trabajando en el comité de la privada donde vivo. Yo vivo en una privada y esto se volvió un reto para mí. Desde el principio yo sabía que iba a ser difícil porque son 58 familias, o sea, más de 200 personas de las que hay que estar cuidando, de cierta manera hay que estarlos cuidando y tienes que aprender muchísimo, desde el hecho de relacionarte con todo el mundo, al que te sepan escuchar, al saberlos dirigir, al tomar las decisiones. Lo peor de todo es que no hay una paga. Bueno, por decirlo peor, yo mi paga en realidad son las herramientas que voy desarrollando, pero sí se vuelve un dolor de cabeza, en algún momento se vuelve pesadísimo. Pero lo bueno es que con la capacidad de aprender de las situaciones difíciles, me he dado cuenta de que ya soy otra persona que aguanta más presión, más estrés, en algunos momentos más ansiedad, y más adelante eso me va a servir para poderlo implementar en mis proyectos personales. O sea, me metí en una situación de conflicto que luego sí me pone en reto de manera extrema y eso me está dando las herramientas internas para poderlo yo trabajar por este lado. Pero es esto lo que te digo, tienes que ponerte en situaciones de reto y también te tienes que estar incomodando todos los días. La mejor manera, la que siempre te voy a estar recomendando, es vete a hacer ejercicio, alguna disciplina física que sea incómoda, un tanto molesta para tu cuerpo y principalmente para tu mente, para que sepas desarrollar esta habilidad de poderte empujar a pesar de las circunstancias, a pesar de la situación, a pesar de cómo te sientas, que eso también va a ser una traba constante, tanto en este camino como en el punto hasta donde llegues. La gente a veces falla muchísimo por cómo se siente. Esto es a nivel personal. Después sigue el siguiente escalón, que es el liderazgo en equipo, y esto lo puedes extrapolar a una empresa, a un equipo de deportivo o a un equipo de una asociación o a un grupo de amigos que se juntan con un fin específico. Y las personas que tienen un buen liderazgo desarrollado van a estar influenciando a los demás. Siempre y cuando ese liderazgo sea aceptado, ahora sí tú vas a poder transmitir lo que traes. Y si la gente conecta con esa esencia, con los valores, con la mentalidad, va a ser lo que tenga que hacer para llegar a la finalidad general para el equipo y lo va a hacer de buena gana, de buena forma, lo va a hacer con convicción e incluso con pasión. Eso siempre va a traer mejores resultados. Pero el líder tiene que estar transmitiendo lo que ya aprendió en algún momento, desde la capacidad de discernir la información que vaya llegando, estas habilidades internas, la resistencia, la resiliencia, la capacidad de tomar decisiones, administrar recursos, todas estas habilidades que se forman a través de la repetición. Mientras tu equipo esté viendo que tú las estás haciendo, las van a empezar a absorber. Y si ya te admiran, si ya te tienen cierto respeto, las van a empezar a ejecutar. Y obviamente, pues esto a nivel de equipo va a hacer que sea un despunte cabroncísimo. Y creo que es muchísimo, muy notorio que la mayoría de las empresas no trabajan de esta manera, por lo menos en Latinoamérica. No trabajan de esta manera, cada quien está jalando para su lado lo que tiene que hacer y me vale madre el otro. Y los ambientes se vuelven pesadísimos. Y cuando hay un buen líder, el ambiente también se vuelve muy llevadero porque el líder sabe conectar a las personas y en esa conexión que genera a nivel de equipo se generan buenas relaciones y buenos ambientes. Buenos ambientes, buenos trabajos, buen crecimiento, buen avance, eso te lleva a un buen progreso. Y dentro de un equipo también debes de tener ciertos valores, una comunicación asertiva. Debes de tener también la capacidad de poderlos conectar para que colaboren en equipo. Y debes de tener también, deben de tenerse, mejor dicho, entre todos, confianza. Trabajar en equipo requiere confianza de estar con las personas que sabes que van a hacer lo que tienen que hacer y que lo van a hacer de buena forma, sin chingar absolutamente a nadie y que siempre sea en un pro de todo el equipo, no solamente a nivel individual. Eso es cuando sabes que generar las conexiones a través de tu ejemplo, las personas conectan, se entienden, trabajan bien y ahora sí se genera este progreso y posteriormente se empieza a sistematizar. Ahora ya trabajando todos en equipo se vuelve como este deporte que son unas lanchas largas y que de cada lado hay un puño de cabrones remando y trabajan en sincronía, ya saben en qué momento, ya saben que todos van empujando los de un lado en un solo movimiento, los del otro lado en un solo movimiento, el movimiento de todos va equilibrando la barca y cada uno entiende cuál es la importancia de la posición que tiene y el cómo está ejecutando. Y para esto y para todo siempre va a haber una persona que esté al frente ubicando en dónde están las fallas
y que sepa tener el tacto también para poder mover esas fallas e irlas solucionando. ¿Qué va a pasar cuando ahora sí ya estas personas empiecen a conectar con tu esencia, con tus valores, con tu mentalidad? De ahí vamos a pasarnos al liderazgo transformacional, que lo que te decía es la finalidad de este tema. El liderazgo es algo que se tiene que compartir desde la posición más alta, que en realidad no creo que haya un tope, siempre hay un poco más que subir. Y empezando desde la parte más baja, que les vaya enseñando cómo ir subiendo. Y en algún punto estas personas ni siquiera es como que ya tengan la obligación de empezar a compartir todo este tema o lo que ellos hacen, sino que ya te nace. Ya eres consciente del trabajo que tienes, ya eres consciente de que tienes resultados y de que eso le puede servir a muchas personas. En esos momentos ahora pasas a este liderazgo transformacional y en el que las personas ya entendieron que las herramientas se desarrollan a través de la repetición y ya saben también que tienen que ir en contra de sus programaciones y de sus huevonadas y de su falta de ambición, que pareciera al día de hoy que todo el mundo le está faltando la ambición de crecer. Y tiene que levantarse a trabajar, hacer lo que sabe que tiene que hacer en pro de un bien mayor de todo el equipo y principalmente para él mismo. Y es empezar otra vez esta escalera. Lo bueno del liderazgo transformacional, o algo que me gusta a mí muchísimo, es que tiene la capacidad de inspirar a otras personas. Ya no solamente es el hecho de dirigir, guiar e influenciar, es inspirar a las personas que conecten con esa esencia interna que les va a despertar un hambre de poder crecer, que esa llama les va a estar encendiendo constantemente y que se van a dar cuenta de que si tú lo estás haciendo y que tú los estás guiando, ellos también lo pueden hacer. Entonces es compartir esta chispa de ambición, que la ambición a veces es mal confundida con la avaricia. Nada que ver. Todas las personas, todos los seres humanos necesitamos tener ambiciones en la vida, porque si no, a dónde estás yendo? ¿A qué aspiras? ¿Hacia dónde estás caminando? Debes de tener la ambición de llegar a un punto y ya después desarrollar todo este desmadre interno e ir empujando. A la par de que sigues trabajando para llegar a esa meta. Dentro del liderazgo transformacional debes de manejar cosas muy específicas como la pasión, debe ser genuina. No trates de transmitir pasión a alguien que no acaba de conectar contigo mismo. No se va a poder y si pareciera que se puede, muchas veces solamente es apariencia, por cualquiera de las dos partes, a veces por las dos. En estos casos no va a haber conexión. No va a haber conexión desde la persona interna porque sabe que está compartiendo algo que a lo mejor no está haciendo bien. La otra persona que solamente está tratando de copiar lo que está haciendo como para quedar bien. Y ya esta pasión se empieza a perder muchísimo. La pasión es algo natural que fluye. Es un estado de flow muy cabrón cuando estás haciendo algo que te llena de plano. Pero si estás tratando de quedar bien con cualquier persona y estás aparentando que te gusta o que te llama la atención algo que se está haciendo, lo único que vas a hacer es empezar a generar roces porque en algún punto te vas a fastidiar si tú no conectas con esa parte. Si tú no estás en una buena posición de liderazgo, todavía no te desarrollas bien, va a ser para ti difícil manejar esta solución y ahora esto te va a empezar a retrasar. Pero la inspiración es necesaria, la motivación es algo muy parecido, solamente que la inspiración viene de adentro hacia afuera. La motivación es algo que ves afuera y lo llevas hacia adentro de ti, pero es muy pasajera. Aunque tú estés motivadísimo con lo que quieras hacer y te lo pinten y te lo cuenten bien bonito, en algún punto, aunque lo llegas a lograr, se vuelve tu normalidad. Entonces el liderazgo se vuelve otro camino que no tiene un final, al final no tiene un final. Y lo que tienes que hacer es aprender a disfrutar todo este proceso. Y yendo con alguien que ya va más adelante que tú, se vuelve mucho más llevadero. Un dato muy interesante dentro del liderazgo es que no siempre un buen líder es una buena persona, ¿sabes? Ha habido líderes que tienen esta capacidad de dirigir, de influenciar y de guiar a niveles de masa, haciendo cosas que pues obviamente han quedado hasta registrados como inhumanas. Por ejemplo, podemos decir que Hitler era un líder, tenía todas estas capacidades y dirigía cabroncísimo. Hitler, Benito Mussolini, Evo Morales, este estúpido de Nicolás Maduro en Venezuela, Hugo Chávez, o sea, infinidad de personas que han hecho movimientos muy grandes con malas intenciones o desde unos malos valores, pero que supieron conectar a las personas a través de este liderazgo, que quieras o no, pues lleva todas las herramientas que se necesitan a huevo y las estuvo trabajando y las estuvo proyectando y conectó con las personas y en algún momento los empezaron a jalar. Hay que entender que el liderazgo no quiere decir que sea una buena persona. Un buen líder no quiere decir que sea una buena persona. Pero en fin, dentro del liderazgo te vas a encontrar ciertos desafíos y ciertas oportunidades también. Lo curioso de las oportunidades es que siempre vienen disfrazadas de problemas, siempre hay algo que tienes que solucionar para poder recibir algo. Este dato es un poquito duro, pero pues así, en realidad así es, por eso las personas no toman las oportunidades en su vida, porque no las entienden, se les presenta un problema y están viendo cómo solucionarlo de manera rápida o cómo poder evadirlo.
Y en una posición de líder no puedes evadir nada, tienes que aprender a manejarlo o tienes que manejarlo con las herramientas que tengas. Son de los desafíos que te vas a estar encontrando porque el liderazgo es muy chingón, pero no es nada fácil, nada fácil. Tienes que desarrollar las herramientas que te decía, las internas, es que son muchísimas como para podértelas mencionar, pero no sé, a lo mejor capacidad de aprender de los errores, que eso todo el mundo lo deja pasar. Los errores te enseñan muchísimo. Tienes que tener también capacidades como resiliencia y adaptación rápida. La adaptación rápida también es necesaria. Muchas veces no vas a tener la situación como tú la quisieras tener acomodada para poder responder, pero aún así vas a tener que dar una respuesta. Y para esto, obviamente, el liderazgo te va a desarrollar improvisar. A veces vas a tener que improvisar lo que tengas que hacer y también el liderazgo te da esas herramientas porque lo vas a estar haciendo una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Como todos los hábitos, como todas las herramientas, se basa en la repetición. Y bueno, ya por ir cerrando porque siempre me alargo y la idea es que ahorita solamente sean videos, no sé, de 10, 12, 15 me parece muy buen tiempo. Entonces, te repito un poquito lo que acabamos de tocar. Vimos el liderazgo en diferentes enfoques, a nivel personal, a nivel equipo, a nivel transformacional, que esa es la finalidad de todo esto, y vimos algunos pequeños señalamientos sobre desafíos y oportunidades que te vas a encontrar en el camino. Te invito de corazón, de verdad, a que empieces a desarrollar tus herramientas de liderazgo. Vete a mi Instagram, @paco.sanabria, para que yo te pueda ir transmitiendo mi día a día y vayas conectando con todo lo que te digo y lo que yo voy haciendo. Es un gusto para mí siempre poder aportarte un poquito más de lo que sea que te pueda aportar. Si ya sabes algo, si algo te hace sentido, déjame un comentario, déjale un like, suscríbete, compártelo. Me da muchísimo gusto que hayas llegado hasta aquí. Cuídate mucho, nos estamos viendo. Bye bye.